Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por abrirle las puertas a mi familia, por traernos hoy con bien como cada domingo, para que tu mensaje sea escuchado, sea lanzado, incluso en las redes sociales, Padre, que sea de bendición. Yo te pido me uses y uses a mis hermanos. Gracias por prestarme sus oídos, pero principalmente que tu revelación y tu discernimiento sea en ellos, para que puedan entender, comprender, vivir, obedecer tu palabra. Que esta palabra que van a recibir produzca mucho fruto y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a leer mucha Biblia y en el lenguaje que estuve viendo, porque estuve haciendo 3 comparaciones, fue el que creo yo que no hay mucho que explicar. Van a leer conmigo y van a ver qué viva y eficaz y qué frontal es la palabra. Entonces acompáñenme con Romanos 8, del 9 al 11 y del 14 al 16. Empieza diciendo Romanos 8, 9, dice, pero ustedes, y esto es para hoy, para nosotros, por eso les decía que no hay casualidad, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. O sea, la naturaleza pecaminosa está, y cada día Dios la va vaciando y la va haciendo más pequeñita y le va dando vida a nuestro ser. Por eso dice que nosotros no estamos dominados. Antes de conocer, sí estábamos dominados. Pero hoy que conocemos y que recibimos a Cristo como nuestro Rey y Salvador, va dominando lo que es la vida y la vida eterna, más no el pecado que te lleva a la muerte. Entonces, hoy recibe esta palabra porque nosotros no estamos dominados por la naturaleza pecaminosa, sino que son controlados ¿por quién? Somos controlados por el Espíritu. Y cuando habla de Espíritu con E mayúscula, ya sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, fíjense la diferencia. Qué importante es no cansarnos de interceder y de pelear, de no dejar de ser guerreros, por lo que decía yo hace rato, para que nadie se pierda estas verdades. Y los que pudimos ir el domingo pasado al Ejército de Salvación, pues fue hermoso porque, decía mi esposa hace un ratito, ojalá lo hagamos mejor y más veces. ¿Por qué? Porque yo vi mucha oportunidad, pero también mucha necesidad. Entonces, Dios va a hacer lo que tenga que hacer con los muchachos y los niños, con las personas que se prestan para cuidarlos y atenderlos, y por algunos familiares y padres que yo vi que estaban ahí, porque las circunstancias de esos muchachos no es normalmente puro huérfano, sino hay gente que está ahí porque entre semana no tienen quien los cuide. Entonces, a esos padres también yo los vi con mucha necesidad de escuchar la palabra, ¿no? Entonces, qué importante es comentar y entender esta diferencia de que hoy tú y yo no somos dominados por el pecado, sino somos controlados por el Espíritu. Y dice la palabra sí, o sea, confirma, el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, vive conmigo en mí. En mí, siempre hay que personalizarlo, eso es importante. El Espíritu Santo de Dios vive en mí. Ahora, qué importante es que nos apresuremos con los bautismos. Me decía Lupita, que no se enfríen, que no se desanimen. Ahorita hay que agarrarlos antes de que agarren monte, ¿no? Porque ya hay varios candidatos. Entonces, ya sin... ¿Qué es lo que realmente importa? La oración, la enseñanza y que bajen con entendimiento. Si hay flores y comimos, eso ya es secundario. Entonces, ya, oye, ¿qué es que estoy esperando aquella economía? Ya, ¿sale? Vamos a confiar y pronto vamos a pedir dirección a que Dios nos abra la fecha. Y luego fíjense cómo entre paréntesis dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos,
de ninguna manera, eso estuvo fuertísimo. Eso habla de salvación, ¿eh? Permanecen en Él. Entonces, nosotros sí ya sabemos que la primera etapa o el primer paso para salvarnos, o para conocer salvación, o para vivir y recibir la salvación, pues es recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. De lo contrario, vamos a seguir atados al pecado. ¿Sí o no? ¿Vale? Ahora, dice el 10, perdón. Y Cristo vive en ustedes. ¿Por qué vive en nosotros? Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, habita en nosotros. ¿Vale? Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, eso es algo que a veces no entendemos y nadie quiere morir y nadie quiere dejar este mundo. Pero se nos olvida la verdadera salvación y la verdadera promesa, que es la que vamos a recordar el día de hoy. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Entonces, hoy más que nunca, donde hay depresión, ansiedad, estrés, las famosas nuevas enfermedades por el ritmo de vida y por la opresión de actividad yo diría más que física, mental. Nuestro cerebro está forzado a trabajar y analizar y a procesar mucha más información de la que antes procesábamos. Mucha más. Y eso no es que el cuerpo no esté preparado, pero puede generar confusión. Entonces, eso puede hacer que el cuerpo muera por causa del pecado. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se ve y lo que recibes es todo lo que tiene que ver con la raíz del egoísmo. Todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Cómo estar mejor, cómo vivir mejor, cómo estar más sano yo. Y se nos olvida, el que nos da la vida no es el alimento físico, sino es el espíritu. ¿Sí o no? Porque ustedes, esto me encantó. Y yo siempre recuerdo esta frase ya bien establecida, esta parte de la escritura que dice, la oración eficaz del justo tiene poder. Por eso les decía que hay que guerrear, hay que ser verdaderos guerreros, porque si tú y yo ya recibimos el Espíritu de Dios, ¿qué somos? Justos. A lo mejor yo para Luz sigo siendo un cascarrabias. Pero ¿qué crees, mi Luz? Para Dios, yo ya fui hecho justo. Entonces, si me sé y creo que soy justo y mi oración es eficaz conforme a la voluntad y a la palabra, por eso dice la Escritura, no reciben porque piden mal. Pedimos para nuestra conveniencia, pedimos con nuestra Biblia, con nuestra palabra, y no eficazmente conforme a la voluntad y conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, fíjate la hermosa añadidura de que cuando tú recibes al Espíritu de Dios, recibes vida, pero también eso hace que tú seas hecho justo a los ojos de Dios. Entonces tienes ya la autoridad y el poder y la posibilidad de orar eficazmente para interceder por otros. ¿Sí o no? ¿Sale? De ahí nos vamos al 11 y dice la Escritura, el Espíritu de Dios, otra vez sigue hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, tiene que ver con la salvación. Quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ti y vive en mí. ¿Sí o no? Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, fíjate esta hermosa parte que dice al final, Él dará vida
a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¿Qué les explico ante esto? Si es un lenguaje muy claro, o sea, es recordar que el Espíritu de Dios, que ya hizo la obra el Padre a través del Espíritu en el Hijo, como levantando a Jesús de los muertos, porque muchas veces lo cantamos y lo escuchamos, Dios solo hay uno. Y nuestro Dios, mucha gente dice está muerto, porque no conoce la Escritura, no conoce la historia completa. Dios murió, pero Dios resucitó a través del Espíritu Santo, de la obra que hizo el Padre a través del Espíritu en el Espíritu del Hijo. Y ese Espíritu hoy vive en mí y en ti, el mismo Espíritu. O sea, no la versión 2.0, ni la versión 3, ni la versión 2024, sino el mismo Espíritu de hace 2024 años, en el tiempo del calendario de nosotros, ¿no? Y ese Espíritu puede darle vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Sí o no? Es algo precioso. Y luego mira lo que te quiero compartir. En 2 Corintios 1, del 21 al 22, dice, es Dios quien nos capacita. Aquí te quiero comentar algo bien importante que quiero separar. Lástima que muchos no van a escuchar esta explicación. Sencilla, pero para mí fue reveladora, vivificante y importante. Sobre todo los actuales, vamos a suponer que tomas un curso, ¿no? O impartes un curso. Tú recibes información, eso es capacitación. Pero no por recibir el curso y ser capacitado, ya tienes, valga la redundancia, la capacidad para hacer lo que recibiste. Tienes que practicar. En el caso de Dios y nosotros espiritualmente, es lo contrario. Él te va a guiar, te va a dar las herramientas también y te va a permitir tener la libertad y la oportunidad de continuar el camino con el Espíritu Santo, siendo guiado si tú lo quieres. El capacitador hoy en día te da la información, te da un certificado, te da un reconocimiento, te da una constancia y te suelta. ¿Sí o no? Pero Dios, cuando te capacita, no te suelta. Te pone a un consejero y te guía en todo tiempo. Entonces, fíjate la diferencia espiritualmente hablando de lo que estamos recibiendo. Es Dios quien nos capacita. Yo te pregunto, ¿es la capacitación como la recibes en una empresa o en una escuela? La capacitación de Dios nunca termina y es permanente y está constantemente y activa. ¿Sale? Junto con ustedes, ¿con qué intención? Fíjate qué hermoso dice, para estar firmes por Cristo. ¿Por qué? Porque sabe el Padre que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones y tentaciones. Por eso dice la Escritura, pero yo vencí al mundo. Entonces, ¿por qué lo venció? Porque yo siempre recuerdo esta parte de la Escritura en Lucas, donde sabemos que se cumplió esto que hemos estado leyendo. Jesús recibe el Espíritu de Dios a través del bautismo y es ahí cuando él empieza a ser capacitado, primero para resistir el hambre, que fueron, dice la Escritura, que fueron 40 días donde tuvo hambre. Y yo lo he platicado con ustedes, no es lo mismo tener hambre en tu casa, con clima, que tener hambre en el desierto. Entonces, lo que me indica a mí
que tenía hambre, pero también tenía sed. Y él fue capacitado para estar firme, para no renegar, para no olvidar que él tenía una misión. Y luego, ¿qué pasó? Se saben ustedes la historia. Fue qué cosa? Tentado. Y tentado frontal y directamente por Satanás. Y no una. No agarró y se fue y lo dejó un ratote, sino en un lapso, 3 veces de forma distinta, con una manera muy tentadora y seductora. Pero ¿qué pasó? Que él, dice la escritura en Lucas, que él fue lleno del Espíritu Santo, pero él fue, aparte de lleno, fue guiado, lo cual me dice que entonces en lo espiritual es la revelación de lo que significa capacitación en lo espiritual. O sea, quiere decir que cuando tú estás capacitado, quiere decir que como Jesús fuiste lleno y guiado por su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que como Él, tú y yo, cuando venga esa tentación o venga esa necesidad o venga esa tribulación, podamos estar, ¿qué cosa? Firmes por Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a decir, el Espíritu que a Dios, Jesús, lo resucitó, ese Espíritu ya está contigo y si Él lo logró, tú lo vas a lograr. ¿Sí o no? Y luego termina diciendo, Él nos comisionó. El que sigue al dito. ¿Es el 22 o ya quedamos? ¿Sí? Hasta ahí. Bueno, yo escribí un poquito y yo ponía como reflexión donde tenemos que entender que en la palabra de Dios, en la escritura, se hablan de muchas cosas, de muchos eventos, de muchas situaciones, de muchas etapas, ¿no? Para los que fuimos a Villahermosa, la palabra de muchas eras, ¿no? Así fue el nombre del aniversario de la obra. Pero, ¿qué pasó con aquellos que fueron fieles siempre? O sea, fueron pocos, ¿eh? Porque hubo muchos llamados, hubo muchos invitados, pero pocos fueron fieles. Y eso es algo que se nos olvida, que si por gracia recibimos, por gracia hay que dar. Una de las características que nunca se nos debe de olvidar de nuestro Padre y de Jesús y del Espíritu Santo es que son fieles. Entonces yo te pregunto, aquellos que fueron fieles con el Señor, con Dios, ¿qué pasó? Llegaron al final. Llegaron al final y cuando te digo llegaron al final, ¿a qué se refiere? A la consumación de la salvación, porque esto que estamos leyendo es el principio de la salvación, el no ser dominados ¿por qué cosa? Por el pecado. Hoy nuestro espíritu y nuestro cuerpo tiene vida porque el espíritu que habita en nosotros es el Espíritu Santo. Y a partir de ahí comienza nuestro proceso y empezamos a vivir y a recibir salvación. Pero no la tenemos garantizada, sino tenemos, dice la Escritura, que es una larga carrera la que habemos de recorrer, ¿sí o no? Y eso se gana con el Espíritu, pero también siendo fieles. Porque los que fueron fieles, cuando hablas de fieles, hablas de obedientes, de sabios, de apartados, temerosos del mal, temerosos de Dios, perdón. Ellos fueron los que lograron llegar hasta el final. Y, y no necesariamente fue porque fueron fieles, sino porque en el proceso de la fidelidad, por medio del Espíritu Santo, ellos fueron transformados. Entonces eso es lo que va a hacer Dios, o lo que está haciendo Dios contigo y conmigo. ¿Cómo va a pasar o cómo es esto que te quiero explicar? Primero nuestras almas serán salvas de la muerte eterna. Las almas serán salvas. Y aquí yo escribía porque todavía sigo con una, no duda, porque la duda no viene de Dios. Yo le decía a Dios,
¿Qué onda? ¿Nos morimos y qué pasa? ¿Te acuerdas, Lupita? Andábamos, que si el alma, el espíritu, el cuerpo. Entonces, para que no se me olvidara, yo puse aquí, y esto sucede cuando una persona decide venir a Cristo. Lo que ya leímos, cuando tú te bautizas y viene la salvación, ¿qué le pasa a tu alma? Se salva. El alma se salva. El alma se transforma. Tu corazón y tu mente se transforman por completo, porque ya los sentimientos y los pensamientos, aunque por ahí todavía de repente hay rezagos de pecaminosos, decíamos al principio, ya no somos dominados por el pecado, sino somos dominados por el Espíritu que da, el Espíritu Santo, que es el que da vida. Y te tengo una gran noticia que yo lo quise resaltar aquí. Cuando pasa eso, el proceso de la salvación, y el Espíritu Santo viene a morar en ti y en mí, es un habitar, es un morar para siempre. El Espíritu no se va, el Espíritu se debilita. A veces lo podemos apagar, lo podemos entristecer, pero ya no lo podemos retirar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo lo escribí de esta forma, así lo entendí. Somos sellados. ¿Sí o no? Cuando el Espíritu Santo llega con nosotros, baja en nosotros que somos el acta, el decreto del Padre y agarra el sello y prácale en el cuerpo, en el ser. Somos sellados como hijos y apartados para Dios por la eternidad. Porque acuérdense que lo vimos hace varias semanas. Para Él somos justos, somos santos ante sus ojos. ¿De qué te quiero hablar? De esta parte que es la consumación de la salvación. Con eso quiero cerrar el día de hoy, aunque nos vamos a ir temprano, pero nos vamos a ir llenos de su Espíritu Santo, recordando lo que tenemos que perseguir, lo que tenemos que ansiar y lo que debemos de evitar que nos distraiga para que el Padre y Jesús y el Espíritu Santo, sigan haciendo la obra en nosotros para llegar a esa salvación eterna. ¿Por qué? Porque en la Biblia, que yo siempre he dicho que lo leí, no me acuerdo el versículo, pero hay un versículo que habla que donde la Biblia es la ley perfecta, la Escritura es la ley perfecta, es un manual de vida para los que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y esa escritura que fue un legado hermoso que nos dejó el Espíritu Santo, o Dios a través del Espíritu Santo, y que se registró de los hechos en general y de las promesas que Dios tiene para nosotros, va a aclarar cómo va a ser el proceso cuando Jesús venga por ti y por mí. Y ahí es donde va a llegar la salvación, ¿eh? ¿Sale? Es decir, que siendo hijo ya adoptado, ¿sí? Va a pasar dos cosas. Van a haber hijos que van a estar físicamente despiertos, pero también hijos que siguen siendo hijos, pero que están muertos. ¿Están de acuerdo? Desde que Jesús subió hasta el día de hoy, es decir, si hoy viniera en un ratito Jesús, nos va a agarrar a nosotros despiertos. Pero los que ya murieron siguen siendo sus hijos y con ellos va a ser un proceso diferente que con el verso, que es el que vamos a leer y es el que no quiero que se nos olvide. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? La fe. El que tú creas. ¿Por qué te bautizaste? Porque tú decidiste y creíste
en que el cambio de situación, de circunstancia de vida, solo te lo iba a poder dar ya no tu pareja, tu amigo, tu familia, el doctor, la pastilla, el tratamiento, sino simplemente Dios. Diría el Dios todopoderoso y el Dios que nos sostiene con su diestra, ¿no? El Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, esos cuerpos, los vivos, van a ser transformados en cuerpos de gloria por eternidad, ¿vale? Tal como lo narra en Hechos, lo que le sucedió a Jesús cuando hubo esa transformación. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser la única manera en la que, si la venida te toca a ti y a mí vivos, en esa transformación de cuerpo vamos a poder ser, prácticamente la palabra correcta es ser glorificados, los cuerpos físicos, para ser llevados a la morada de Dios, a lo que muchos conocemos como el tercer cielo. ¿Sí o no? Esto sé que le interesa a Lupita porque ya sabía que se puso así como que a ver, ¿qué tiene Dios para mí el día de hoy? ¿Sí o no, Lupita? Entonces, lo único que te quiero transmitir es que pienso yo que ni lo vamos a sentir, porque la escritura dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Dice 1 Corintios 15, versículo 50. Esto me encantó. Y eso es lo que debemos de no olvidarnos cuando hablamos de la palabra o escuchamos o recibimos la palabra salvación. Porque muchas veces la salvación se nos queda con el proceso de recibir al Espíritu Santo, ajá, pero la consumación de la salvación es cuando somos llevados por eternidad, y es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Lo que les digo, amados hermanos, dice la Escritura en 1 Corintios 15, versículo 50, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, el cuerpo muerto o vivo no puede ir para allá. Estos cuerpos que mueren, dice la escritura que estamos leyendo, no pueden heredar lo que durará para siempre. Porque imagínate también qué injusto que yo ahorita con mis achaques me vaya para allá. Me quiero ir a los 33 años. Como a los 33 años, yo creo, no está en la escritura, pero yo creo que es ¿cómo llamarla la palabra? Es el clímax, tiene otra palabra que tendríamos que utilizar. Es el punto más, ¿cómo le puedo decir? No, hablo de físicamente y emocionalmente. Por eso se fue Jesús a los 33 años. Es donde estás más, vigoroso, vamos a llamarle así. ¿Cómo dices, Lupita? La plenitud. Esa es la palabra correcta. Cuando estás en la edad plena, física, mental, obvio si conoces de la palabra espiritual, porque ya después de los 30, cuando subes al piso 4, en lugar de subir vas bajando. Como que llegas al piso 4 y dices, voy 50, 60, 70, 80, no es cierto, le vas restando, ¿sí o no? Hasta que llegas a los 80 y ya lo que sea de 80 para allá es ganancia. ¿A poco no? Entonces dice el 51, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es lo que les decía yo hace rato.
¿Por qué va a llegar? Por los dormiditos, ¿no? Y va a llegar por los que no están dormiditos, por los que estamos vivitos, con los ojos abiertos, ¿no? Esperemos que nos agarre despiertos, no dormiditos. Yo les platiqué la semana pasada, antepasada, que me pasó un susto totote, que un día me desperté en el cuarto una hora donde yo seguro dije, aquí está mi esposa y no los vi. Y yo dije, ya llegó el Señor, y literalmente me levanté espantadísimo. Y luego empecé a gritar, amor, amor, niños, niños, y no estaban. Estaban con la suegra, allá enfrente. Yo dije, ya me quedé. Ya casi iba a agarrar la Biblia para decir, a ver qué tengo que aprender, porque a leer el Apocalipsis, ¿no? Cómo me tenía que preparar y qué tenía que hacer, y cada sello, cómo iba a suceder y todo eso. Pues dice, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Vale? 52. Y es lo que decíamos hace rato, sucederá en un instante. Así como con Enoc no dice cómo pasó, sino dice que el Señor lo arrebató. Pero con Elías y la parte de Eliseo, nada más dice la escritura que pasa el arrebatamiento, pero que ven como un carro de fuego, ¿no? O sea, fue, y el remolinito, y adiós, ¿sí o no? Les platico otro secreto. Yo decía, fueron, bueno, ¿cuántos han sido arrebatados? A ver, les pregunta, según la escritura. Y si les digo que se fueron 3, ¿cómo se fue Jesús? Igual, igual. Siempre yo decía 2, no, fueron 3, Jesús. Sí, claro, obvio, pero al final Jesús regresa y de todos modos, él sí fue más visible, porque él sí prácticamente no fue en una audiencia radio, pues él sí casi, casi así como que adiós, se despidió, se dejó ver, ¿no? Y sí tiene razón, él fue arrebatado, pero él sí conoció la muerte y después la resurrección. Entonces dice la escritura, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, pero aquí está la clave, cuando se toque la trompeta final. Así es de que a partir de hoy no se metan a los bares ni a los mariachis, porque no es que vayan a creer que la trompeta está sonando y no es la trompeta. No. Dice, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que, si ahorita llegara a suceder, estemos vivos, también seremos transformados. Eso es para otro momento, pero yo siempre digo, Dios es Dios. A mí me encantaría, de las cosas que le quisiera preguntar al Padre o a Jesús, si es que lo llego a ver y llego a platicar con él, decirle, ¿cómo haces para esa gente que, por ejemplo, la cremaron y las cenizas las esparcieron? ¿Cómo? Pues es un misterio, hermana. O sea, no hay forma de, solo él sabe. Y solo él es capaz. ¿Sí me explico? Y justo lo que pienso, si del polvo fuimos creados y él sopló aliento de vida en nosotros, para él no hay imposibles, ¿no? Pero imagínate cuánta gente y cuántas partículas y cuántos lugares donde hay muertos. ¿Y sabes qué es lo que más me sorprende? Esto es personal. Te dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! Sí, pues es un rápido, ¿no? Sí, claro, o sea, pues por todos lados, por, por todos lados. O sea, vamos a decir, lo que esté en el aire, lo que esté en la tierra, donde estén los elementos, lo que el fuego esté consumiendo en ese momento. 53, Saldito. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados, ya lo recibimos, esta verdad que decía que los cuerpos mortales no pueden ir
en cuerpo, sino que tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales, deben ser transformados en cuerpos inmortales. Ese es el proceso que yo digo que no se nos debe de olvidar. Y esa es una hermosa verdad que muchas veces desconocemos o que se nos olvida. Que vuelvo a insistir, nos quedamos en que ya fui bautizado, ya hice mi oración de fe, ya tengo al Espíritu Santo, ya soy salvo. Sí, pero la consumación de la salvación, esto es lo que tendríamos que anhelar, saber y anhelar. No es por obras, eso sí, es por fe, por gracia. ¿Sí? O sea, es un regalo. Exactamente. Por eso decía hace rato lo, lo, lo que leíamos de estar firmes con Cristo. La carrera es larga y solo el que resista, el que llegue al final, recibirá su corona. Y esta es la corona, ¿sí o no? Sale 54, creo que vamos hasta el 57, ¿verdad, Lito? Y hoy nos vamos a ir temprano para que digan que no somos malos. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, o sea, dice la Escritura, se cumplirá la siguiente Escritura. En esta versión me gustó mucho porque la Reina Valera tiene su forma, pero yo la leí yo la recibí de esta manera. La muerte es devorada en victoria. ¿Quién tiene la Reina Valera que me pueda ayudar para leerla? Vámonos al 54, específicamente donde dice la muerte es devorada en victoria. A mí esto me encantó. ¿Dónde está muerto tu aguijón? Fíjate qué hermoso, ¿no? Dice, la muerte es devorada en victoria. Lo cual habla de que sabemos que a quién se va a llevar primero. A los muertos. La muerte es devorada, dice, en victoria. Entonces, van a ser millones y millones y millones de lo que pasó con Jesús, ahora sí, de morir, ser transformado y ser resucitado. Así va a suceder. La muerte es devorada en victoria. Luego dice el 55, oh muerte, ¿no? ¿Dónde está tu victoria? Que la Reina Valera dice, habla de dónde está tu aguijón, ¿no? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sea, eso. ¿Quién se puede resistir o qué se puede resistir o quién puede dominar ni la muerte, la vida, ni al poder de Dios? ¿Sí me explico? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice el 56, pues el pecado, esto me encantó, es el aguijón. Entonces, qué importante es caminar como Jesús apartados, que nada nos contamine, que nada nos distraiga, que nada nos separe, porque el pecado es lo primero que nos separa, ¿sí o no? Nos llena de culpas, nos condena, nos enferma. Pues el pecado es el aguijón, dice la Escritura, lo sabemos, que termina en muerte. Y luego termina diciendo este versículo, dice, y la ley le da al pecado su poder. ¿Qué les explico? Les dije, yo hoy no voy a interpretar mucho porque esta versión está muy clara y lo estamos leyendo muy despacito. O sea, te voy a compartir dos cosas.
La vida de Dios tiene principio y tiene fin. Para ti, para mí, el principio es cuando recibes al Espíritu Santo, pero no tiene fin. Pero el pecado, ¿qué crees? Sí termina. No es eterno. Entonces, se puede volver eterno cuando tú no conoces que hay vida y naces muerto, naces en pecado. Por eso vuelvo a insistir, qué importante es ser guerreros y no soltar la oración de los unos por los otros. La oración eficaz que tiene poder. ¿Sí me explicó? Y la ley le da al pecado su poder. Nos vamos a explicar con el 57. Con esto terminamos. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. O sea, por las dos. Porque el pecado te lleva a la muerte. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy con el pecado y voy con la muerte. Y eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo vuelvo a repetir este versículo de primera de Efesios 1, perdón, primera de Efesios 1, que dice, gracias, Padre, Señor de nuestro, gracias, Padre, Señor, no, gracias, Padre, gracias a Dios, Padre, Señor del Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, sí hay mucho que agradecer porque la bendición es vida y la maldición es, obviamente, la añadidura de la consecuencia es muerte y es pecado. ¿Por qué? Porque la maldición, al estar separado y alejado de Dios, siempre quieres escuchar tu voz, siempre quieres hacer tu voluntad, siempre crees que el que tiene la razón eres tú. Y con Dios somos, como decía el versículo que estamos leyendo, todos los días capacitados por su Espíritu. O sea, que de muerte nos va a llevar, o ya nos llevó a vida. Por eso decía la escritura que leíamos hace rato, no somos dominados por la muerte. Regrésate a ese versículo, no sé dónde, con ese nos despedimos. Entonces, ahora lo vas a entender. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Que no olvides que ante la tribulación, ante la seducción, ante cualquier necesidad, quien te va a sacar de esa situación, quien te va a dar la victoria, quien te va a hacer permanecer firmes, va a ser Cristo Jesús. Y puede ser cualquier cosa, ¿eh? Una de las cosas que nos puede mover mucho es nuestra salud. Entonces, si Dios permite, como con Job, una enfermedad, ¿qué hizo Job? Sí fue fiel, fue obediente, pero él siempre se dejó, eligió, permitió que Dios lo capacitara. Y entonces, ante esa situación, yo estoy hablando de la enfermedad, pero fue la enfermedad, fue la familia, fueron sus bienes, y ya lo último que le quedaba era la esposa, y la esposa era cuchillito de palo. Y luego llegaron los amigos en lugar de para echarle pues aliento, ¿no? Ahí estaban dándole duro y lata, es que hiciste algo, es que estás pagando algo, es que no has confesado algo. Y él decía, yo sé quién es Dios, capacítame. Entonces, hace unos días leí un podcast de parte de Marcos Witt, que qué sabio es ese hombre, yo nunca lo había escuchado, y ahora que estuvimos en primer concierto ahí en Villahermosa, le decía a Carla, ver el manejo del escenario, pero no como un cantante, no como un adorador, sino como un seguidor de Cristo, como un siervo de Cristo, dejándose capacitar, viviendo el momento y de veras ministrando conforme a la palabra, porque
yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya lo han vivido, yo no lo había vivido. Ese hombre, cada canción que interpretaba y que adoraba, tiene un fundamento bíblico, tiene una historia bíblica. Y no ora por orar, no hace pausas por pausar. Se ve que hay mucha madurez, pero eso solo se logra no con el tiempo, sino que el tiempo pegado, permaneciendo él, dejándose capacitar todos los días por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. El primerito que te decía, Lito, para despedirnos. No, el primerito. Donde no somos dominados. Ándale. Entonces, con esto empezamos, recuerden. Y esto es algo que no se nos debe de olvidar, porque el final es que muerto o con cuerpo físico, vamos a ser transformados si somos capacitados y resistimos firmes. ¿A qué cosa? A llegar a su presencia. Entonces, no te dejes dominar por la naturaleza pecaminosa, sino déjate controlar por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que te quiero compartir de Marcos Witt? Decía Marcos Witt en ese podcast que yo estuve escuchando de él, hermoso, que creo que hoy lo volvió a repetir. ¿Qué es lo primero que transforma a Dios, aparte del espíritu y del corazón? La mente. Lo que Dios va a renovar es tu entendimiento. Va a poner la mente de Cristo para que tengas la visión y tengas los sentidos espirituales activos, predominando y fortalecidos más que los naturales, que los físicos. Para que lo que tus ojos físicos no puedan ver, los espirituales sí lo puedan ver. Para que lo que la mente humana no pueda entender, el entendimiento del espíritu te lo haga entender. Y entonces, ¿en dónde opera la muerte? Sí, en el pecado, pero empieza aquí. Y algo de lo que me encantaba de Marcos Witt es decir, que viene ad hoc al tema de la salvación. Cuando tú sientas un pensamiento que sabes que no es bueno, no lo dejes que se anide, no lo dejes que se arraigue, no lo dejes que crezca. Tú y yo tenemos autoridad y tenemos un consejero. Entonces, en el nombre de Jesús, rechacemos y neguemos, como lo hacía Jesús, que lo echemos fuera, exactamente. Porque lo contrario, él decía que es como un pajarito. No es lo mismo que un pajarito pase por arriba de ti y tú lo espantes y se siga, pero si no lo espantas y no lo alejas, ahí se va a quedar y va a ser nido y va a ser nido y va a ser nido y va a echar raíz y ese árbol va a producir un fruto, pero un fruto que no va a ser bueno. Y lo que Dios quiere es que tú des mucho fruto, que lleves mucho fruto. Y que esa provisión de lo que Él ya es, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la templanza, sea de lo que tú y yo nos alimentemos y lo manifestemos todos los días para poder resistir y mantenernos firmes con Cristo hasta el tiempo de su llegada. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, porque aún corta esta enseñanza que nos has compartido, para mí fue vivificante y creo yo que para mis hermanos lo será. Solo tú sabes el poder de tu palabra y lo eficaz que es en cada uno de nuestros corazones, porque solo tú sabes la necesidad y la circunstancia por la que estamos atravesando. Gracias, Padre, por tu fidelidad, gracias porque tú nos has dejado, tú nos haces muchos regalos, eres un Dios fiel, eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso, pero nos has dado, aparte de promesas y argumentos, herramientas poderosas. La primera, tu ley perfecta.
en la cual dice el Salmo 1, no tenemos que apartarnos ni separarnos noche y día, tenemos que deleitarnos en ella para poder disfrutar y vivir lo que en 2 Timoteo 3:16 habla, que son 4 procesos donde vamos a ser enseñados, instruidos, corregidos y redarguidos a fin de ser preparados para toda buena obra. Y la obra es extender tu reino, mi Dios. Es recibir y transmitir este hermoso mensaje que no nos debe de cansar para los que no lo conocen, acceder, llevarlos a tu presencia para vivir y recibir el proceso de salvación. Gracias porque el recibir tu Espíritu Santo nos permite ser habilitados, ser transformados, pero sobre todo ser capacitados directamente de ti sin filtros. A través de tu palabra sí, porque tu palabra es inspirada en nosotros, pero el que hace la obra es tu Espíritu Santo. Es aquel que nos convence, es aquel que nos llena, es aquel que nos guía. Padre, yo hoy pido para que los que estamos aquí, los que no han podido venir, en donde estén, tú los muevas noche y día, y que ellos sean llenos de tu Espíritu en todo momento, pero sobre todo que sean saciados de tu alimento espiritual, Padre. Que todos los días recibamos esa provisión justa y necesaria, como ese maná donde no había que guardar de más, sino la porción necesaria para saciar y llenar cada necesidad física y espiritual. No permitas que nos apartemos ni que nos enfriemos, Padre, ni que el mundo nos corrompa, ni que el pecado nos domine, porque el Espíritu que está en nosotros es mayor, es vida y es el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Empodéranos, Padre, enséñanos a no apagar el Espíritu, y enséñanos a dar gracias por este año que hemos terminado en victoria, gracias a que tú nos has sostenido con tu diestra poderosa, con tu mano de poder. Solo tú hablas, Padre, y nosotros escuchamos. Solo tú pides, Padre, y nosotros obedecemos. Solo tú te nos presentas y nosotros creemos, Padre. Gracias, mi Dios, porque yo sé que tú tienes un 2025 para esta iglesia, para tu cuerpo, para tus hijos, para este mundo sobrenatural y poderoso. Te pido que seamos usados y muchos más sean alcanzados, pero que principalmente nos enseñes a darte la gloria y el primer lugar en todo momento. Que nuevamente te pido que nada nos distraiga, que el mundo no nos seduzca, que el mundo no nos distraiga, que el pecado sea echado fuera de nosotros y que tu obra siga siendo perfeccionada hasta alcanzar la estatura del varón perfecto en cada uno de nosotros y nuestras generaciones. Enséñanos a darte honra y darte gloria todos los días, a no acabar y a no dejar de adorar tu nombre y a no darte la gloria en todo tiempo, Padre. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor te haga resplandecer el rostro, su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que incline su oído sobre ti y que terminemos este año y empecemos el 2025 en paz. Amén.